Sí, o sea, es muy preocupante realmente lo que estamos viendo. Eh, um, esta, no solo esta reforma de la ley de la Guardia Nacional, sino el paquete de reformas que se pretende aprobar en la sesión extraordinaria. Por un lado, es un último paso para borrar esa línea que se intentó poner entre lo que era la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. O sea, estas reformas a la ley de la Guardia Nacional, por ejemplo, que homologan las condiciones entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, realmente borran cualquier intento que se podría hacer de distinguir entre soldados y elementos de la Guardia Nacional supuestamente entrenados para facultades civiles. Eh, pero también hay otros elementos preocupantes aquí que tienen que ver con las nuevas facultades que se le dan explícitamente a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, pensando, o sea, lo más notorio aquí es el tema de eh, la capacidad de obtener directamente los registros telefónicos de las personas, básicamente facultando el espionaje y sin lineamientos claros sobre cómo y cuándo se puede hacer esto, y sin establecer directamente que debería ser con la autorización de un juez. Eh, en la región, la verdad es que estamos viendo ahora en varios países una tendencia preocupante hacia la militarización. O sea, ¿Qué hay países? países también en Centroamérica y Sudamérica que están empezando con esta tendencia de desplegar las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad civil. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque en la experiencia que hemos visto en México y también en otras partes de la región, no es una manera eficaz de combatir el crimen porque no atiende las debilidades del sistema de seguridad y del sistema de justicia, y además faculta a operadores que tienen menos capacidad de rendición de cuentas ante las autoridades civiles, que puede conducir a abusos, y eso es algo que hemos visto en México. ¿Qué países de la región están replicando este modelo y a qué se lo atribuye? Porque muchos aseguran que es tal el crecimiento del narcotráfico y que no hay otra forma de recuperar el control del territorio o la seguridad pública más que a través de la vía militar. Pues un excelente ejemplo es Ecuador, donde ha empezado a suceder esto en los últimos años. El gobierno ahí justamente explica el tema diciendo: ha habido un incremento de violencia relacionado con narcotráfico en Ecuador y esta es nuestra opción. Es cierto que ha habido un incremento de violencia que tiene que ver con narcotráfico en Ecuador. Es muy cierto, es algo muy grave. Pero también, si analizas los resultados del despliegue ahí, por ejemplo, puedes ver exactamente cómo esto no funciona, porque puedes comparar el número de arrestos realizados por las Fuerzas Armadas con el número bajísimo de personas procesadas o de procesos penales realmente realizados. Y es el tema al que regresamos una y otra vez, que es fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, no fortalece de ninguna manera a la capacidad de las autoridades civiles de investigar y desmantelar a grupos criminales. Algunos opositores en México aseguran que se están poniendo las bases de un sistema totalitario en México, que también abrir la posibilidad de que militares puedan acceder a cargos de elección popular, incluyendo gubernaturas o la presidencia, es un riesgo para la democracia mexicana como la conocemos hoy. Tengo que hacer una breve pausa, pero te quiero dejar estas preguntas para tener claras cuáles son estas líneas rojas para no llegar, si es que la oposición tiene
razón en que se está construyendo las bases de un sistema totalitario para no llegar a esos extremos, porque este debate precisamente se está desarrollando en este momento en la Cámara de Diputados. Falta el Senado y una serie de ajustes en la Constitución que también evidentemente pasan por todo el tema del sistema del Poder Judicial, la independencia de poderes y los contrapesos. Vamos a hacer una breve pausa, 2 segundos y continúo contigo. Heller Matiz, analista en derechos humanos, te dejaba sobre la mesa estas preguntas sobre la importancia de abrir esta posibilidad de que militares puedan acceder a un cargo de elección popular y sobre si realmente se está construyendo un sistema totalitario. Mira, la posibilidad ahora con esta reforma de que elementos de la Guardia Nacional compiten por cargos de elección popular ha sido algo que ha recibido mucha atención mediática. A mí no me parece que sea el elemento más preocupante de estas reformas. Hay una serie de una veintena de reformas que se están discutiendo y yo creo que hay elementos mucho más preocupantes. Y creo que es importante tomar en cuenta que desde hace tiempo en México los militares, excepto quienes forman parte de la Guardia Nacional, ya pudieron pedir una licencia de las Fuerzas Armadas para participar, para aspirar a cargos de elección popular. De hecho, lo decía la presidenta en la mañana, ¿no? ¿Cómo? De hecho, lo decía la presidenta en la mañana. Pero... Sí, lo decía la presidenta en la mañana y mira, es algo, sí existe una línea importante en todas las democracias con este concepto de que debería de haber control civil sobre las Fuerzas Armadas y que los elementos de las Fuerzas Armadas en activo no deberían participar en temas políticos. Y eso se manifiesta de diferentes maneras en diferentes países. Hay países donde los militares ni siquiera pueden votar. Y hay países donde los militares pueden hasta aspirar a ser legisladores mientras no trabajan más que cierto número de días al año. Obviamente podría generar una preocupación esta situación de que los militares pueden tomar una licencia y luego regresar al ejército. Pero los elementos para mí que son más preocupantes aquí tienen más que ver con la construcción de un sistema que va a facilitar el espionaje y monitoreo de muchas personas por parte de las Fuerzas Armadas y sí muchos controles judiciales. Estoy hablando de los elementos de esas reformas que facultan directamente a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia, a requerir tus datos telefónicos, tus llamadas, hasta tu ubicación GPS desde tu empresa de telefonía celular, o sea, Telmex, Movistar, etcétera, que no dice explícitamente en la nueva versión de la ley, no dice explícitamente que debería ser solamente en casos cuando se haya comprobado hay una probabilidad ante un juez. Y eso preocupa porque en el pasado este tipo de medidas ha sido revertido por la Suprema Corte después de impugnaciones por parte de sociedad civil. Bien. Tenemos ahora una nueva Suprema Corte y no sabemos si tendrá la misma perspectiva. Heller Matiz, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias, por supuesto por la claridad en los puntos clave de este debate. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego. Le doy